El episodio de hoy es uno de estos que podríamos considerar o llamar transversales, porque son útiles no solamente para el mundo de la gestión de los lugares de trabajo, sino para cualquier actividad que realices. Tienen además un razonamiento muy profundo detrás, con unas teorías muy profundas detrás que puedes llegar a desarrollar, evidentemente más allá de lo que puede abarcarse en un episodio de un podcast o en un artículo. Hoy vamos a hablar del feedback en los procesos de selección y sobre todo de la falta de feedback en los procesos de selección, y además te voy a explicar por qué es algo que no debe preocuparte tanto. Si es algo que te interesa, quédate con nosotros. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Como te decía, el episodio de hoy no solamente versa acerca de las actividades relativas al mundo de los lugares de trabajo, de la gestión o de los modos de trabajar, sino que vamos a hablar del famoso feedback, especialmente del feedback en los procesos de selección para cualquier tipo de empleo. Y mira, sabes que soy un asiduo usuario de la red social LinkedIn, con todas las pegas e inconvenientes que tiene y con la bajada de usabilidad que ha tenido y la bajada de utilidad que ha tenido. Aún así sigo utilizándola bastante, de hecho es la red que más utilizo. Y ahí muchas veces encuentro publicaciones de personas que trabajan en diferentes sectores, da igual el que sean, que se quejan amargamente de que no han recibido feedback de por qué no les han seleccionado en algún proceso o después de una entrevista de trabajo para algún puesto determinado. Se quejan de que en algún momento han visto que en alguna aplicación de seguimiento su currículum ha desaparecido del proceso de selección. Se quejan de que han ido pasando rondas y que en algún momento han dejado de llamarles para la siguiente ronda y ya está. Se quejan de que han tenido una entrevista de trabajo y no les han llamado para la siguiente y ya está. Y que no saben por qué. Y de hecho, a veces intentan contactar con las personas que estaban haciéndoles el proceso de selección y se encuentran con que o no les dan el feedback que esperaban, no les explican los motivos por los cuales no han sido seleccionados o seleccionadas, y de hecho en algunas ocasiones pues ya ni siquiera son capaces de contactar porque no les descuelgan el teléfono, no les responden a los correos. Digamos que ya una vez que han sido descartados o descartadas del proceso, ya las personas que están llevando a cabo ese proceso de selección ya les ignoran de una manera completa. Aquí evidentemente por una parte te encuentras con la persona que esté llevando el proceso de selección, la empatía que tenga, las ganas que tenga de trabajar, digamos lo en serio que se tome el proceso, si entiende que detrás de cada entrevista hay una persona que está poniendo probablemente unas esperanzas importantes en conseguir ese puesto, etcétera, etcétera, o si es una persona que está ahí que pues, entrevista a mucha gente y ya está, y que le da igual una cosa que otra. Hay que entender, por una parte, que el mundo de los procesos de selección y de los recursos humanos y de las entrevistas de trabajo, también, como en todas las profesiones, tiene un cierto porcentaje de personas que tienen una falta de capacidad profesional evidente. Y de eso hemos hablado en relación a las entrevistas para Facility Manager. Hemos hablado varias veces de la falta de talento que hay en el mundo de los recursos humanos para establecer una buena oferta de Facility Management y cómo transforman eso en decir que hay falta de talento en el Facility Management. Lo que hay falta de talento fundamentalmente es en la forma de redactar o en la capacidad para redactar las entrevistas y la manera de segmentar lo que son los puestos. Pero si lo vamos a un ámbito más general, estamos hablando de que, pase lo que pase, al final lo que ocurre es que estas personas que han sido rechazadas en el proceso de selección no tienen el famoso feedback. ¿Por qué? ¿Por qué no me habéis elegido a mí? ¿Por qué he sido
apartado o apartada de este proceso de selección, por qué he caído tan pronto, por qué después de llegar al final, pues en el último momento ha resultado que no, qué ha ocurrido, ¿no? Y claro, aquí es donde, bueno, ya lo escribí también en la misma red social, en LinkedIn, es cuando te digo que no te preocupes tanto por eso. Si no te han dado feedback, si no te lo han explicado, ¿realmente crees que tiene sentido perseguirlo? Yo creo que no. Y aquí es donde viene esa parte, digamos, más profunda del razonamiento y del episodio. Que para muchas personas que lo oigan o aquellos que hayan leído el artículo en LinkedIn, puede ser la única parte que les sirva y que con el tiempo vaya generando un pozo mental que se puede aplicar para las entrevistas y para tantas otras cosas. Por una parte, esto que dices, ¿no? O estas personas que se quejan de que no les han dado feedback, realmente, si tienes un momentito de pausa, que evidentemente en esa situación es mucho más difícil de tener un momentito de pausa, porque hay un tema emocional detrás, pero si tienes un momentito de pausa, puedes darte cuenta de que te han dado el feedback que importa, la única parte del feedback que realmente es poderosa y fiable. ¿Cuál es? Pues evidentemente, que no te han contratado, que no te han elegido, que te han dicho no. Ese es el feedback básico que necesitas. Todo lo demás puede ser que sea incluso perjudicial para ti. Es evidente que muchas personas, y más a partir de la presión que se tiene, de que siempre te dicen entérate por qué, que te den feedback, que te den feedback, que te den feedback, pregunta por el feedback, es como una palabra mágica lo del feedback, ¿no? Pero realmente lo que importa es que no te han seleccionado. O si te han seleccionado, pues enhorabuena. Pero en este caso estamos hablando de las personas que se quejan de no recibir feedback. Sí has recibido feedback. Te has presentado, has optado, has aplicado, como lo quieras llamar, a un puesto de trabajo y te han dicho que no, que tú no. Y evidentemente lo normal es que eso significa que otra persona sí, pero tú no. Esto se aplica en tantísimos ámbitos de la vida, donde pues, tú quieres algo y te dicen tú no, otra persona tal vez sí. ¿Qué se hace entonces? Pues muchas veces es hacerse la pregunta ¿y por qué? ¿Por qué no me han seleccionado a mí? ¿Por qué no me han dado el puesto a mí? ¿Qué ha salido mal? Y entonces empiezan a comerse la cabeza. ¿Habrá sido por la entrevista? Yo creo que ha sido la segunda entrevista donde esta vez fui a lo mejor y empiezas a pensar en cosas de lo más peregrino, porque sobre todo en el mundo de las entrevistas de trabajo y sobre todo cuando se ven a través de redes sociales, ves que hay cantidad de consejos, hay libros y libros y enciclopedias enteras de consejos de lo más peregrino, de las cosas que te quedas diciendo, bueno, pero de verdad, o sea, pues que si tienes que ir con una cierta vestimenta, si tienes que ir con unas ciertas combinaciones de colores, o con un cierto peinado, o con unos ciertos complementos, o unas gafas de tal o cual tipo, si tienes que sentarte poniendo los pies de una cierta manera, o girando un poco los hombros hacia no sé dónde, y cantidad de cosas, que si no cruzas los brazos, que si no apoyes los codos en la silla, o sí apoya los codos en la silla, o sí cruza los brazos, o mejor que vayas vestido con tonos grises para dar sensación de que no quieres destacar, o no, al contrario, ve con una bufanda de color rosa fucsia para que se acuerden de ti. Bueno, hay cantidad de consejos y cantidad de consejos. Y de hecho, es un mundo en el que hay cantidad de motivos que te explican que son las posibles causas por las que no te han seleccionado. Cuando no te seleccionan, aparecen múltiples posibles causas por las que no te han seleccionado. Ya te digo, desde el tono en el que hablaste, desde cómo te sentaste. Ah, pero es que antes de sentarte no estrechaste la mano. Ah, pero es que estrechaste la mano antes de sentarte. Ah, pero es que luego arrastraste la silla. Ah, pero es que pediste un café primero. Ah, pero es que dijiste que no al café cuando te lo ofrecieron. Ah, pero es que primero te sentaste y luego te ofrecieron el café. Ah, pero... Y te van a dar cantidad de posibles motivos de por qué no te han seleccionado. Y lo más normal y lo más habitual es que ninguno de esos motivos tenga nada que ver con que no te hayan seleccionado.
Mira, ocurre con todo. Cuando algo no sale bien, cuando un objetivo no se consigue, hay cantidad de expertos que te explican por qué no. Y te lo hacen ver como evidente. Piensa, por ejemplo, cada vez que tu equipo de fútbol pierde un partido, aparecen cantidad de expertos por todas partes explicando por qué se ha perdido el partido y que si 2 semanas antes se hubiera entrenado la jugada de no sé qué o se hubiera hecho el cambio de no sé cuántos y tal, pues hoy se habría ganado. Y sin embargo hay 1000 respuestas diferentes de por qué se habría ganado y unas son contradictorias con otras y todos son hipótesis. En los procesos de selección pasa igual. Ah, claro, es que como has hecho esto, o como no has hecho esto, o como no has hecho caso al consejo que dice el libro no sé cuál o el gurú no sé cuál, entonces claro, ¿cómo esperabas que te dieran el trabajo? Eso va a ocurrir siempre. Los motivos por los que no te dan el trabajo pueden ser tan disímiles, pueden ser tan, pues incluso casuales, pueden ser pequeños detalles, o puede ser algo sensitivo. Puede ser, como te digo, una cuestión de suerte. Puede haber varios perfiles que sean idénticos, prácticamente idénticos para el puesto y solamente hay un puesto, entonces puede haber una cuestión de suerte. O puede haber algo que en el proceso de selección no se haya dicho y sin embargo luego se haya tomado en cuenta. Todo el mundo sabe que cuando dicen abstenerse de enviar el currículum las personas que no cumplan con los siguientes requisitos. Siempre hay personas que no cumplen con los requisitos que envían el currículum. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, o mucha gente sabe, que a veces se selecciona al final al candidato o la candidata que cumple alguna cosa que no se exigía, o que incluso incumple alguna cosa que lo descartaba de inicio, y que al final pues consigue el puesto. Mira, vamos a imaginarlo a modo de historia. Es decir, tú te presentas a un proceso de selección, termina el proceso de selección o a mitad del proceso de selección te descartan. Y entonces pues tú no has ido. Ya tienes el feedback que necesitabas. No te han elegido. Esa es la parte del feedback que necesitabas. No te han elegido, pues ya está. Ahí lo tienes claro. Ahora bien, quieres saber más. Y entonces hablas con la gente que te ha hecho el proceso de selección, se avienen a hablar contigo y te dan una explicación completamente detallada. Pues mira, es que a lo mejor es que pues nosotros valorábamos que el candidato o la candidata hablara 3 idiomas o 4 idiomas y tú solamente hablas 2. Y mira, y nosotros valoramos que la persona pues tuviera, experiencia en la cría de gallinas en granjas de mármol y tú no tienes. Y entonces claro, sales de allí y sales pensando, caramba, pues es que claro, con todo esto que me falta, ¿cómo voy a conseguir el trabajo? Es que claro, es que tendría que hablar 4 idiomas y solamente hablo 3, o tendría que hablar 5 y solamente hablo 4. Entonces, claro, ¿dónde voy yo sin hablar, pues, coreano o japonés? Claro, es que ahí hay un fallo. Y luego resulta, imagínate que acabas conociendo a la persona que ha sido seleccionada. ¿Crees que es posible que esa persona que ha sido seleccionada resulte que tampoco hable 5 idiomas? ¿Que tampoco hable japonés? ¿Que tampoco tenga experiencia en la cría de gallinas en granjas de mármol? Piénsalo un poco. ¿A qué crees que es perfectamente posible? Y es que lo es. Te puedes encontrar con que la persona que ha sido seleccionada finalmente no se ajuste a los criterios por los cuales a ti no te han seleccionado. Quiere decirse, no han seleccionado, o al revés, no han descartado a esa persona aplicándole los mismos criterios de descarte que te han aplicado a ti. ¿Crees que esto es imposible o crees que es incluso habitual? Mira, es algo parecido a diversas situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate, cuando quieres sales a ligar, por ejemplo, y pues te rechazaban porque te decían, no, es que eres demasiado bajito.
o es que eres rubia. Y luego veías que esa persona pues estaba saliendo al final pues con otro que era más bajito que tú o con una rubia. Y dices, pero caramba, pero si a mí me ha dicho que no porque era rubia. Anda, pero si a mí me ha dicho que no porque era bajito. Y luego resulta que a esta otra persona no le ha aplicado los mismos criterios de descarte que me aplicó a mí. ¿Te parece algo que puede ocurrir? Incluso o te ha ocurrido o conoces a personas que les haya ocurrido, sobre todo en los tiempos más de juventud y demás. Pues en el mundo laboral, ¿por qué lo ves tan imposible? ¿Por qué ves imposible que a ti te digan, no, mira, es que te hemos descartado porque es que hemos visto que no tenías experiencia en esto o en aquello, o que te faltan habilidades aquí o allá, y que luego resulte que la persona que ha sido seleccionada pues tampoco tuviera experiencia en esto o en aquello, o que le faltaran las mismas habilidades que a ti? Pero a lo mejor han descubierto o han intuido que esa persona tiene algo que tal vez no formara parte del listado, tal vez sea un intangible, tal vez sea una sensación, tal vez sea simplemente una apuesta que van a hacer por esa persona. Porque al final lo normal es que en un puesto de trabajo, en un proceso de selección por un puesto de trabajo, haya un puesto de trabajo. Es decir, se presentan a lo mejor 100 personas, 200, 300, 15, 5, 3, me da igual, las que sean. Una persona se quedará con el puesto y todas las demás no. Es decir, si sois 2, una se queda con el puesto y la otra no. Si sois 25, una se queda con el puesto y 24 no. Si sois 300, una se queda con el puesto y las otras 299 no. Y si sois 1000, una se queda con el puesto y las otras 999 no. Es decir, solamente hay una. Y puede haber múltiples motivos, a veces que no te van a confesar, para tener esa fe en la persona que han contratado que no estaban teniendo en ti. ¿Algo muy habitual? Pues yo qué sé, temas a lo mejor de posibilidades de contacto, posibilidades de apertura de mercados, posibilidades de lo que sea. Imagínate que estás optando a un puesto de comercial y se presenta a ese mismo puesto alguien que a lo mejor tiene menos experiencia que tú, pero da la sensación, por el motivo que sea, por la trayectoria, por donde haya estudiado, por de dónde proceda, por lo que sea, que a lo mejor a la empresa le da la sensación de que puede tener más posibilidades de abrir mercado con esos contactos que tiene o que puede llegar a tener que tú. A lo mejor le ven unas habilidades más reducidas de las que te ven a ti, pero la posibilidad de acceder a lugares, a mercados o a empresas o lo que sea, o a clientes que tú a lo mejor pues piensan que no vas a tener esa capacidad, por motivos que no tengan nada que ver con tu formación, ni con tus estudios, ni con nada por el estilo, sino simplemente pues a lo mejor por conexiones que ya tenga, sean a lo mejor pues familiares o de amistades o de lugares de estudios o lo que sea. Por un ejemplo, ¿no? Por decirte algo. Y eso es muy normal que no te lo vayan a decir. Entonces te dirán cualquier cosa que sea más correcta de explicar, y el problema es que entonces tú te vas de esa recepción de feedback dándolo por bueno y pensando que a lo mejor pues tienes que hacer algo que no deberías. A lo mejor, para no decirte que han seleccionado a otra persona, pues eso, pues porque tiene conexiones familiares que a lo mejor van a ayudar a que la empresa tenga más clientes, simplemente porque conoce gente, y eso no te lo van a decir, y entonces te dicen, claro, es que tú no hablas japonés. Y si tú sales de esa reunión de feedback y lo primero que haces es apuntarte a una academia de japonés y te tiras 4 años aprendiendo japonés, son 4 años que yo no digo que no aprendas japonés, que puede serte muy útil, y si te gusta, pues adelante. Pero si lo haces por el feedback de la entrevista, estás tirando 4 años y estás gastando unas energías que no tiene sentido que gastes. El feedback ya te lo han dado, repito, es que no te han seleccionado para el puesto. Ese es el feedback. Ahora bien, imagínate una analogía, que cuando estás trabajando, tus responsables, tus managers, la gente que te supervise, tus jefes, tus jefas,
te dicen, estamos contentísimos con el trabajo que estás realizando, eres una persona fantástica, qué bien realizas tus labores aquí en la empresa, tal y cual, y siempre te están regalando los oídos. Pero cada vez que solicitas un aumento de sueldo, te lo deniegan. ¿A ti eso no te parece feedback? Porque es bastante claro. Decirte que estás trabajando muy bien les sale gratis. Aumentarte el sueldo porque estás trabajando muy bien no les sale gratis. ¿Realmente valoran tanto tu capacidad de trabajo como para aumentarte el sueldo o no? Porque si la respuesta es que no, ahí tienes un feedback de hecho, el equivalente a que en la entrevista de trabajo o en el proceso de selección no te hayan seleccionado. Y muchas veces las personas que te están haciendo el proceso de selección, por quedar bien o vaya usted a saber por qué, te pueden alimentar unas esperanzas que son falsas. Y esto también es un peligro. Es decir, en muchos casos te dicen, pues nos encanta tu perfil, vamos a hacer todo lo posible para que seas considerado, considerada como alguien que se pueda quedar en la empresa, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que seas tú, qué bien el perfil que tienes, nos ha encantado la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ocurrir muchas veces. Y tú te vas a tu casa, pues con una alegría de decir, qué bien, qué buen currículum tengo, qué bien hago las entrevistas, les he encantado, aquí pues al final voy a tener la posibilidad de trabajar y ya te vas haciendo una idea de que todo ha ido muy bien y de qué buen currículum tienes, qué bien has organizado tu vida laboral, etcétera, etcétera. Y luego, pues si no te seleccionan, te quedas pues, completamente chafado, chafada. Y dices que no, ¿y por qué no? Si me habían dicho que todo había ido muy bien, que les había encantado. Y entonces aparecen esas expresiones de, bueno, nosotros queríamos que fueras tú, pero es que no nos han dejado, es que hay otra persona que han elegido desde arriba, es que al final no hemos tenido la capacidad de elegir nosotros, es que al final pues nosotros queríamos que fueras tú, pero, lo que sea. Y eso puede ser verdad, puede ser una excusa, puedes creértelo, puedes no creértelo. Normalmente tiendes a creerte la parte de que la entrevista ha ido fantástica, de que el proceso va a viento en popa, y luego cuando ocurre lo contrario y te quedas con completamente a mitad del proceso o al final del proceso no te seleccionan, es caramba, ¿qué ha pasado si ya contabas con ello, ¿no? Pues es lo mismo que cuando estás trabajando y te dicen qué bien trabajas, bueno, pues entonces súbeme el sueldo. No, eso no. Ahí ya te das cuenta de que no te valoran tanto. Es como cuando haces una oferta a un cliente, si eres un autónomo o una autónoma, y dicen, sí, es que quiero que seas tú quien me haga el trabajo porque me encanta cómo trabajas y tal. Y cuando pasas el precio te dicen, no, pero es que esto yo no lo voy a pagar. Y dices, bueno, entonces no valoras tanto que sea yo. Y acaban contratando por la mitad de precio a otra persona que les hace el trabajo, pues como sea, que será bien, será mal, lo que sea, pero te das cuenta de que les daba igual que fueras tú o no. Lo que estaban buscando era simplemente cuadrar un precio y no tanto la calidad del trabajo. Por a lo mejor ese trabajo a ellos pues les da igual que se haga un poco mejor o que se haga un poco peor. Es que cada cual valora en cada momento lo que tenga que valorar o lo que crea que tiene que valorar. Y en el caso de las entrevistas de trabajo, pues lo mismo. Hay veces que se valoran cuestiones que no tienen que ver directamente con el trabajo y que a lo mejor se perciben. A lo mejor en la entrevista se da la sensación, hay algún comentario, alguna cosa que les hace pensar, pero que no te quiebres la cabeza, que no te quemes pensando ¿y qué habré dicho? ¿Y será porque he mirado hacia el techo? ¿O será porque en algún momento he mirado al suelo? ¿O será porque...? Que no te calientes la cabeza con esas cosas. Que simplemente pues que hay un solo puesto y hay muchos candidatos. Y ya está. Y puedes haber sido descartado o descartada por 1000 motivos que no te van a decir. Si haces caso a las indicaciones que te dan, en muchas ocasiones lo que vas a hacer es caminar en sentido que no te ayude. Te vas a intentar esforzar en mejorar en cosas que en las siguientes entrevistas lo mismo no prestan ninguna atención. ¿Y dónde está lo profundo de todo esto? Bueno, lo profundo te lo voy a esbozar ahora. Si te has quedado hasta el final, pues es lo que vas a sacar de aquí.
Lo profundo es que te tienes que preguntar si lo que te interesa es el pasado o el futuro. Y esta es la pregunta importante. ¿Por qué? Mira, tú has pasado un proceso de selección y te han dicho que no. No has sido seleccionado, no has sido seleccionada. Ya han elegido a otra persona. A ti ya te han dicho que no. Ese proceso de selección ya es pasado. Puedes hacer dos cosas. Te puedes quedar ahí y puedes volver y preguntar ¿y por qué yo no? Y claro, te van a explicar, a lo mejor, aunque sean sinceros, te van a explicar por qué ellos no. Bueno, puedes interpretarlo, puedes inferirlo y demás, pero sabemos que en esa situación emocional es muy difícil que hagas un análisis serio. Entonces te van a decir, no, por esto y por esto. Y entonces vas a pensar que es que, claro, si no tienes esas habilidades, no vas a conseguir trabajo y te vas a esmerar en mejorar esas habilidades. Pero puede que esas características o esas habilidades, que a veces no es cuestión de habilidades, sino de características, para las siguientes entrevistas que tengas en otras empresas no sean valoradas. Incluso para puestos similares. Hay empresas que a lo mejor valoran mucho que hables ciertos idiomas y hay otras empresas que no. A lo mejor tú te presentas a un puesto para contabilidad y en una empresa pues utilizan un cierto software y te van a pedir que lo utilices, pero a lo mejor en la otra empresa siguiente que hagas otra entrevista utilizan otro software. Y entonces, si a ti te han descartado de un proceso de selección porque no manejabas tal programa, es caramba, pues coges, te apuntas a una academia, te dedicas a aprender ese programa. Bueno, vale, de acuerdo, sí, no pasa nada. Pero luego vas a la siguiente entrevista y resulta que en esa empresa utilizan otro programa. Y todo lo que has aprendido en la academia del programa anterior, a lo mejor te hubiera valido si pudieras volver atrás en el tiempo y volverte a presentar al mismo proceso de selección, pero sabiendo utilizar ese programa. Y ojo, lo mismo también te habrían descartado. Porque tal vez te han dicho que sea por el programa y realmente la persona seleccionada fuera porque viniera recomendada, porque tuviera lo que comentábamos antes. Puede haber 1000 motivos que incluso pues no te puedan comentar. Porque ellos mismos a lo mejor pues hasta se avergüencen de que se monte un proceso de selección completo para algo que luego pues se decida por la vía rápida. Que a veces pasa. Y que que te lo tengan que negar, evidentemente. Y otras veces, pues oye, simplemente es algo sensitivo, como te decía. Claro, en el momento en el que tú te quedas ahí, dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, y por qué no, y qué he hecho, y por qué me habéis descartado, y no te digo más si al final conoces a la persona que ha sido seleccionada y empiezas a ver que no cumple con los requisitos que te habían dicho a ti. Ah, pero si aquí era indispensable tener carnet de conducir, y esta persona no tiene carnet de conducir. Y sin embargo la han seleccionado. Anda, pero si era indispensable, tener vehículo propio y esta persona pues no tiene vehículo propio. Y sin embargo a mí me han descartado teniendo vehículo propio. Es cualquier cuestión, ¿no? Y te vas a ir diciendo, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Y esto es injusto y aquí me han engañado y tal. Vale, todo lo que tú quieras. Pero ya te han descartado. Te hayan engañado, hayan sido injustos, hayan sido justos, te hayan explicado las cosas o no, ya te han descartado. Entonces lo único que puedes hacer es centrarte en lo que viene después, que será en seguir haciendo los procesos en los que estés participando, y si no estás participando en ningún otro, probablemente tu labor sea seguir buscando otro proceso en el que poder incluirte. Claro, aquí viene una parte también que pues, muchas veces se dice, una expresión que se dice pues, erróneamente. Has oído muchas veces eso de que el saber no ocupa lugar. Sí que ocupa, todo ocupa. Y no solamente el saber, el pensamiento también ocupa. Y si tú te quedas pensando en por qué me han descartado y me han dicho esto y a lo mejor aquí se han equivocado, ¿cómo que yo no tenía carnet de conducir si les dije que sí? ¿Y cómo que yo no tengo nivel de inglés suficiente, pero si yo hablo inglés perfectamente? ¿Y cómo que yo no tengo el máster de no sé qué, pero si el máster de no sé qué no lo pedían? ¿Y por qué a esta persona resulta que sí que la han contratado si tampoco tiene el máster? Lo que sea. Y te quedas ahí pensando en algo que ya ha pasado y que no tiene solución, y que no tiene solución, y sigues dándole vueltas. Eso te ocupa espacio, tiempo y recursos cerebrales. Y del pensamiento, mentales.
Entonces lo mejor que puedes hacer es que una vez que te han dicho que no, a siguiente. Olvidarte de ello y concentrarte en el siguiente, porque si arrastras todavía la atención a procesos anteriores ya caducos y ya terminados, lo único que te puede pasar es que no te centres lo suficientemente bien en los procesos que te vienen por delante y que eso sea una rémora, una carga que te estropee los procesos que tienes por delante. Porque claro, como llegas pensando que en el proceso anterior te descartaron por vestir de colores llamativos, pues a la siguiente entrevista vas vestido de gris, de negro o lo que sea para no llamar la atención o para ser muy sobrio, muy sobria y que no se piensen que, o sea, y a lo mejor en esta empresa dicen, bueno, otro que viene de gris y a lo mejor pues no les causa la sensación que tú pensabas, porque cada proceso es diferente, en cada empresa es diferente. A lo mejor en esa empresa ya están hartos de gente que va vestido de gris a la oficina. Y además te digo que si te descartan por el color de tu vestimenta es como si hubieran tirado un dado al aire. O sea, olvídate, ahí es jugar a la ruleta, no le den más vueltas. O sea, si es eso en lo que se fijan, pues es que pues nada, esa suerte sí ya está. Igual te pueden contratar si les gusta el color de la chaqueta que llevas, pues lo mismo te contratan o no te contratan porque les guste el color de tus zapatos o de yo qué sé, o cualquier tontería. No son criterios. No son criterios. Normalmente no son criterios, además en la realidad no se fijan en eso. Si se fijaron en eso, pues me dirás tú. Y tampoco puedes hacer nada. No puedes jugar a la adivinación. Por lo tanto, tienes que centrarte en, oye, lo que tú creas que es algo interesante para ti, en tener las mayores habilidades posibles, etc. Pero no aceptar como algo, una verdad absoluta, cualquier feedback que te vayan a dar de un proceso en el que te han descartado. Porque lo normal es que lo que hagan es simplemente darte una respuesta. Si consigues que te den una respuesta, pues una respuesta que tengan enlatada para todos aquellos que pregunten. A decir, no, mira, es que ha pasado esto, y ya está. Y a todo el mundo le contestan lo mismo y se lo van quitando de encima. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es mucha gente. Y a lo mejor eso les lleva muchísimo trabajo y se tienen que centrar en la gente a la que no han descartado. Y la gente que ya han descartado ya no les importa. Y es una realidad. Una vez que te han descartado ya no les importas. No son tus amigos. No es gente que tenga una relación de amistad contigo. Simplemente te han hecho unas entrevistas de trabajo, han podido ser más amables o más antipáticas, pero no son tus amigos. Entonces, en el momento en el que dejas de serles útiles porque ya no te pueden presentar a la empresa que les paga por realizar el proceso de selección, que puede ser su misma empresa o puede ser otra, como ya no les vas a proporcionar su sustento, entonces ya se centran solamente en las personas que sí pueden ser las que les proporcionen el sustento en lo que sean los candidatos, los que queden todavía en el proceso de selección. Y a ti te olvidan, y ya ni te cogen el teléfono, ni te contestan a los emails, ni nada. Bueno, pero es que eso mismo tienes que hacer tú con estas personas. ¿Ya te han descartado? Pues está, te han descartado. No te compliques con a ver qué me dicen, y a ver qué me dicen, y a ver qué me dicen, porque te van a despistar. Como dice el refranero español que tiene, bueno, expresiones para todo, pero aquello de que obras son amores y no buenas razones. Que te digan que les encantó tu currículum, que les pareces fantástica para el puesto, lo que sea, pero luego no te dan el puesto, pues eso es lo que interesa. Las razones y demás, bueno, pues sí, tenía un currículum fantástico, pero al final resulta que no ha valido para nada. Bueno, pues ya tienes el feedback que necesitabas, que es que al final no te han seleccionado. Pues a ti lo que te interesa es que al final te seleccionen. Si esta empresa no ha sido, pues ya está, ya ha pasado y hay que centrarse en el futuro. Si te quedas ahí anclado o anclada, dándole vueltas a algo que ya ha ocurrido, que no tiene solución, no te va a ayudar en nada. Al revés, te perjudica, te ancla, te ancla, te ancla y te ancla. Piénsalo, no solamente en el trabajo, te puede ser útil para muchísimas cuestiones, ¿no? Pues problemas que hayas tenido con amistades o lo que sea, y estés ahí pensando, y con lo bien que nos llevábamos, y que cómo me han podido hacer esto, y tal. Bueno, pues si ya te lo han hecho y si ya esa amistad se ha terminado, pues bueno, pues ya se acabó, pues lo olvidas, y mientras sigas pensando en ello,
pues tienes la mente ocupada. Y se trata de que ya ocupes la mente con otras cosas. Si ya un proceso de selección ha terminado, pues ocupa tu mente con el que no haya terminado. De la misma manera que las personas que te han estado realizando las entrevistas, en el momento en el que ya te han descartado, ya se han olvidado de ti, tú también en el momento en el que te han descartado tienes que olvidarte de ellas. Y dejar de darles vueltas a las cosas. Y ya está. Centrarte en lo siguiente. Como digo, es un episodio transversal. Da pie a muchos comentarios, entonces espero recibirlos, espero que me comentes tus sensaciones, tus impresiones a través, pues ya te digo, de nuestras redes sociales o del email o como tú quieras, porque como siempre os digo, lo más interesante son vuestros comentarios. Hasta el próximo episodio.